revelado, la inesperada respuesta que dejó a mi jefe millonario sin palabras tras su humillación. Miguel nunca imaginó que su vida cambiaría en un instante tan inesperado. Aquella tarde, la presión en la oficina era palpable, un peso que se manifestaba en su pecho. Fernando, el jefe arrogante que siempre lo menospreciaba, se preparaba para destrozar su dignidad una vez más. Su historia, marcada por el sacrificio y la humildad, se difuminaba cada día que pasaba en aquella empresa de élite, donde sus ideas siempre eran ignoradas. Pero dentro de él, una chispa de determinación comenzaba a encenderse, al tiempo que el recuerdo de su madre le susurraba en la mente: la dignidad no se mide por el cargo que tienes. Con cada presentación de sus propuestas, Miguel sentía que el desprecio de Fernando se convertía en un vórtice que lo arrastraba a la desesperanza. Los murmullos de sus compañeros se desvanecían en un eco distante, y su mente se llenaba de dudas, su respiración se volvía errática. ¿Era él solo un soñador, alguien que no comprendía el juego del poder en el mundo empresarial? O peor aún, ¿su madre había sacrificado tanto en vano? La angustia lo atormentaba, arrastrándolo a pensar que sus capacidades no eran suficientes, que el dolor de su infancia lo condenaba a ser un adorno en el mundo de los exitosos. Mientras la reunión a puertas abiertas se aproximaba, la presión aumentaba. El proyecto que podría haber redefinido la agricultura sostenible se redujo a un espectáculo donde su jefe buscaba impresionar a sus amigos ricos. La imagen de los inversores, con sus caras de desdén hacia él, llenaba su espíritu de un desasosiego insoportable. Podía sentir cómo su voz temblaba cuando pensaba en compartir sus ideas, temía que lo descalificaran de nuevo, que lo llamaran como había hecho Fernando en público, un soñador que no sabe de negocios. Ese miedo calaba hondo, desgarrando su autoestima, llenándolo de resoluciones contradictorias. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Miguel sintió el nudo en su estómago crecer mientras avanzaba hacia el estrado, la mirada de Fernando perforándole el alma. Su corazón latía como un tambor, resonando en sus oídos. En ese momento, la humillación era inminente. Se preguntaba si este sería el día en que al fin se daría cuenta de que su esfuerzo había sido en vano. Justo cuando iba a rendirse, una oleada de coraje lo impulsó a abrir la boca. En aquellos breves instantes, su mente se aclaró, como si un torrente de ideas fluyera con fuerza. Al despegarse del miedo, reveló su descubrimiento, un método que podría transformar el sector. Las palabras brotaron de sus labios con fervor, cargadas de pasión y dedicación, pero la mirada fría y escéptica de Fernando planeaba entre ellos como un ave rapaz, lista para acabar con cualquier rayo de esperanza. La sala se había vuelto un campo de batalla entre sueños y desdén. Miguel sabía que este era su momento. La mirada de sus colegas se había transformado, desafiando las sombras del desprecio mientras la atención comenzaba a centrarse en él, en su pasión, en su verdad. Sin embargo, el futuro permanecía evanescente, una atmósfera electrizante pero cargada de incertidumbre. La lucha apenas comenzaba y, aunque su nombre había resonado por primera vez, la sombra de Fernando aún acechaba, lista para aplastarlo. El reloj marcaba el tiempo, y Miguel se preguntaba, ¿podría realmente un soñador, alguien como él, desafiar el destino que otros habían trazado? La respuesta lo llevaba al borde de la desesperación, y su corazón, agitado y resuelto, supo que lo que vino después definiría quién era en realidad. El eco de sus palabras aún resonaba en la sala cuando Miguel tomó asiento en medio de murmullos entre sus compañeros. Había logrado, por fin, romper el silencio que también se había acomodado a su vida laboral. Sin embargo, la inseguridad que había intentado ahogar con su declaración crecía como una sombra alargada. Cada mirada que se posaba sobre él contenía una mezcla de curiosidad y juicio, y se preguntó si había hecho el ridículo o si, al contrario, había sembrado una semilla de cambio. Los comentarios iban llegando a cuentagotas, disparos de elogios y cuestionamientos. Algunos le alababan por su valentía, otros dudaban de la viabilidad de su propuesta. Su oído,
aguzado por la necesidad de aprobación, se centraba en las críticas, en lugar de reconocer el apoyo. Sin embargo, había un cambio palpable en la atmósfera. La presión que una vez le había oprimido se transformaba en un desafío. No solo debía defender su idea, sino también a sí mismo. Mientras Fernando se acomodaba en su asiento, el titubeo que había mostrado al inicio de la reunión parecía desvanecerse. La mirada del jefe, aunque recelosa, ya no era la misma. El día siguiente, Miguel se despertó con una energía renovada. Esa chispa de determinación, que antes había permanecido apagada, ahora ardía con esperanza. Comenzó a investigar más sobre su propuesta, a buscar datos y ejemplos de su metodología en otros países. Se encontró sumergido en un mundo que le fascinaba, un mundo en el que su voz sí podía ser escuchada. Resolvió llevar su proyecto a un nivel superior, creando un plan de acción que no solo captara la atención de sus superiores, sino que también respondiera a las inquietudes que habían surgido durante la reunión. Con el paso de los días, Miguel se volvió casi obsesivo en su preparación. Su entusiasmo era contagioso, y empezaron a notarlo, incluso aquellos que solían ignorarlo. En las pausas del café, las conversaciones con sus compañeros empezaron a ser más profundas, llenas de intercambio de ideas. Uno de ellos, Clara, experta en mercadotecnia, decidió ofrecerle su apoyo, ayudándole a refinar sus proyecciones y a estructurar su presentación. Lo que necesitas es no solo el qué, sino el cómo, le decía con un brillo de complicidad en los ojos. Miguel, sorprendido por la disposición, se dio cuenta de que había encontrado un aliado. Sin embargo, a medida que su plan comenzaba a tomar forma, Miguel no podía escapar de la presión que venía con esta nueva visibilidad. La semana de presentación se acercaba rápidamente, y la ambivalencia entre el deseo de triunfar y el miedo al fracaso era palpable. Fernando había comenzado a observarlo de manera más intensa, como si aguardara la oportunidad de derribar su confianza en los momentos más vulnerables. La noche anterior a la presentación, Miguel se quedó despierto hasta tarde, repasando su discurso una y otra vez. La incertidumbre lo invadía, haciéndolo cuestionar si realmente tenía lo necesario para desafiar no solo a su jefe, sino también a su propio sentido de sí mismo. Recordó nuevamente las palabras de su madre, resonando con una fuerza renovada en su mente. La dignidad no se mide por el cargo que se tiene, sino por la valentía para defender sus creencias. Estaba claro que esto era más que un simple proyecto. Representaba su lucha interna, la elección entre permanecer en un segundo plano o convertirse en el protagonista de su propia vida. En ese instante, mientras la luz tenue de su lámpara iluminaba los papeles esparcidos, Miguel tomó una decisión. Llegaría a la reunión preparado para afianzar su lugar en la empresa, pero también para hacer el primer paso en una nueva etapa de su vida. El día del encuentro se acercaba, y con él la realidad de enfrentarse a sus miedos y a la sombra imponente de su jefe. En el fondo de su ser, algo vibraba con fuerza. Pero antes de que pudiera salir de su apartamento, una notificación en su teléfono lo detuvo en seco. Era un mensaje de Clara: Miguel, hay algo que necesito contarte sobre Fernando. No puedo esperar a la reunión. La inquietud creció en su pecho, y una nueva nublada de incertidumbre se abalanzó sobre él. ¿Qué secreto podría alterar el curso de su lucha? Miguel sintió que el aire se volvía espeso a medida que sus pensamientos se agolpaban en su mente. Las palabras de Clara vibraban en su interior como un tambor lejano: algo que necesito contarte sobre Fernando. La combinación de la inminente presentación y la incertidumbre sobre lo que podía revelar su compañera lo llevó al borde de la parálisis. Decidió, sin embargo, que no podía postergar más. Sus manos temblorosas respondieron a la urgencia de presionar el botón de respuesta. ¿Qué pasa? ¿Qué sabes de él? La respuesta llegó, no sin un par de minutos de agonía. Cada segundo se sentía como una eternidad. Nos encontramos en la cafetería. Te cuento todo. Miguel, con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió a la cafetería en un mar de pensamientos contradictorios. Mientras caminaba, la ansiedad se mezclaba con una creciente determinación. No podía permitir que Fernando se interpusiera en su camino nuevamente. Cada paso lo acercaba no solo a Clara, sino también a una potencial revelación que podría cambiar el rumbo de su lucha. Al llegar, Clara le indicó que se sentara en una mesa apartada. Su expresión era una mezcla de preocupación y resolutiva. He escuchado cosas sobre Fernando que te pueden interesar. No es lo que parece.
Miguel frunció el ceño, enredado entre la curiosidad y el miedo. ¿Qué quieres decir? Su éxito no es solo el resultado de su habilidad. Hay decisiones pasadas, alianzas, incluso aspectos éticos de su forma de actuar que son cuestionables, comenzó a aclarar Clara, mientras Miguel se inclinaba hacia adelante, absorbiendo cada palabra como si fueran goteras de agua en un desierto. Sabes que los rumores vuelan en las empresas, pero hay ciertas historias que no son solo habladurías. La forma en que ha manejado algunos proyectos, por ejemplo, dista mucho de ser transparente. Gente que ha intentado desafiarlo ha sido intimidada, y otros han quedado fuera por no alinearse con sus métodos, le reveló, dejando que cada frase calara en Miguel. Por un instante, Miguel sintió un torbellino de emociones. ¿Podría realmente haber estado ante un adversario tan manipulador? Esa revelación le otorgó un sentido renovado de urgencia y valor. Era como si la niebla que cubría su mente se disipara, revelando un camino claro. Comprendió que su lucha no solo era por su proyecto, era también por la integridad del ambiente laboral que quería ayudar a cambiar. Mientras se despidió de Clara y regresaba a su oficina, Miguel decidió que no sería una víctima más. Con cada paso que daba, se sentía más fuerte y preparado, aferrándose al momento en que enfrentaría a Fernando. No solo presentaría su propuesta, también expondría la verdad. Su voz resonaría, no solo como un eco de su propio deseo de ser escuchado, sino como un grito de justicia en una cultura que debía cambiar. El día de la presentación llegó. Se preparó meticulosamente, cada diagrama y cada cifra se sentían como parte de su arma silenciosa. La sala de juntas estaba cargada de una tensión palpable cuando Miguel entró, y su mirada se encontró con la del jefe, pero en lugar de sentir miedo, percibió una chispa de desafío en sus venas. Sabía que la revelación de Clara lo había empoderado, dándole una ventaja inesperada en ese escenario que antes le había parecido amenazador. Fernando, receloso, asintió mientras Miguel comenzaba su presentación. Pero cuando se trató de su propuesta, Miguel fue más allá, planteando preguntas que desafiaban no solo su metodología, sino también la ética detrás de la gestión actual. Con cada palabra, la sala fue tomando un giro. Los murmullos de incredulidad comenzaron a circular entre los asistentes. Era el momento de la verdad, y Miguel sintió que finalmente había tomado las riendas de su destino. Pero cuando la tensión alcanzó su cúspide, una interrupción inesperada estalló ante ellos. La puerta se abrió, revelando a un alto directivo, quien no era otro que el onubense que había liderado las críticas a Fernando en el pasado. Miguel, necesitamos hablar sobre lo que has comenzado aquí, afirmó con un tono que resonaba a autoridad. Los ojos de Fernando se abrieron como platos, y un silencio inquietante llenó el espacio. Miguel sintió que las piezas del rompecabezas se movían a su favor. Había comenzado un proceso que iba más allá de su simple propuesta. La confusión, el conflicto y la intriga se entrelazaban en su mente, mientras todo se encaminaba a una confrontación que podría definir no solo su futuro en la empresa, sino también su concepto de éxito. ¿Estaba realmente preparado para los cambios radicales que se avecinaban? La atmósfera en la sala de juntas se tornó tensa, y Miguel sintió que la adrenalina lo invadía, proporcionándole una energía eléctrica. La llegada del alto directivo, un reconocido crítico del estilo de liderazgo de Fernando, desató una serie de posibilidades en su mente. Podía convertir ese momento en una revelación poderosa. A medida que el alto directivo se acercaba, la atención se desplazó por completo hacia él, dejando a Fernando en un silencio impotente. Miguel, lo que has iniciado aquí es solo la punta del iceberg. Necesitamos discutir el impacto de tu presentación en la estructura actual. Esto está tocando fibras sensibles, dijo el directivo. Miguel, sintiéndose revigorizado, levantó la cabeza. Este era su instante. La voz de la autoridad resonaba en su interior como un cántico que estimulaba su determinación. Pero también suponía un desafío. Enfrentar a Fernando era solo una parte del engranaje, ahora debía navegar entre el poder establecido y sus propias ambiciones. El corazón le latía a 1000 por hora mientras pensaba en su próximo movimiento. Su mente empezó a desenrollar las posibilidades. Por primera vez, tantas piezas del rompecabezas de su carrera comenzaban a tener sentido. Se dio cuenta de que no solo se trataba de su proyecto, se trataba de principiar un cambio que podría desmantelar prácticas arraigadas en la ineficiencia y la deshonestidad. Estoy abierto a cualquier discusión que se derive de esta presentación, respondió Miguel, manteniendo un tono firme.
Esta respuesta indicó su evolución personal, pasar de ser un mero espectador a ser el protagonista de su propia historia. Se sentó con más firmeza, dispuesto a buscar respuestas, no solo para su futuro, sino por el bienestar de sus compañeros. Un murmullo se extendió entre los asistentes. Miguel se sintió liberado al ser el foco de atención, pero al mismo tiempo, una chispa de duda lo atravesó. ¿Estaba listo para lidiar con la repercusión de sus decisiones? Había mucho en juego. La mirada de Fernando, que antes había insinuado poder, ahora era la de una bestia acorralada. El alto directivo continuó hablando, desviándose hacia las implicaciones que Miguel había abierto. Los errores del pasado de Fernando no pueden ser ignorados. Lo que estamos tratando de construir aquí requiere de transparencia y ética, enfatizó. Cada palabra resonaba en Miguel como un mantra. Su corazón latía no solo por el peso del desafío, sino porque estaba empezando a realizar el impacto que su voz tenía. Era un momento de epifanía. Comprendía que no solo necesitaba equiparse de argumentos lógicos, sino también de sus valores morales. Mientras el alto directivo exponía sus puntos, Miguel reflexionaba sobre lo que podía hacer a continuación. Tenía la posibilidad de llevar esta conversación a otro nivel, donde su misión personal se entrelazaba con los valores de la empresa. La idea de convertirse en un catalizador de cambio lo llenaba de energía, en lugar de abrumarlo. Al final de la intervención, sintió el impulso de hablar de nuevo. No solo es Fernando. Es una cultura llena de obstáculos que debemos desafiar. Tenemos que empezar a hablar de soluciones, no solo de problemas, dijo Miguel, sintiendo un cambio en su interior. Esa simple frase era un puente a una nueva posibilidad, buscar la mejora en conjunto, no solo para él, sino para todos en la empresa. Los murmullos aumentaron. Al mirar a su alrededor, pudo notar rostros asintiendo, otros pareciendo perdidos. Sabía que no podía dejar que ese momento se desvaneciera. El alto directivo lo miró, aprobando lo que había dicho, pero, antes de que las cosas se formalizaran, Fernando se levantó, indignado. ¿Eso es lo que crees, Miguel? ¿Qué tienes la respuesta para todos nuestros problemas? Esta empresa ha tenido éxito gracias a un enfoque específico, gritó, tratando de recuperar el control de la conversación. Miguel sintió un agotamiento repentino. Las palabras de su rival resonaban, pero antes de dejar que la inseguridad lo abrumara, decidió que esa lucha era digna. Un instante de silencio, y un nuevo desafío se avecinaba en su mente. Fernando, el éxito que mencionas tiene un precio y está escrito en la historia de nuestra empresa. Pero la dirección que elegimos hoy determinará quiénes seremos mañana, replicó Miguel con una firmeza renovada. Ahora se enfrentaba a un dilema mayor. ¿Podía realmente desmantelar el sistema que había perpetuado el miedo y la opresión? La sala entera lo observaba, como si esperaran que ese momento estallara en una verdad reveladora que cambiaría el rumbo de todos. Miguel, sintiendo el sudor frío en su frente, se preguntó si estaba listo para convertirse en la voz del cambio o si el miedo volvería a arrastrarlo a la sombra de su adversario. Un nuevo giro se aproximaba, y cada persona en la sala parecía jugar un papel crucial en el desenlace de esta lucha. La tensión era palpable. En ese instante, una nueva figura apareció en la puerta, una cara familiar que podría cambiar la dinámica de la conversación, alguien que representaba las conexiones personales de Miguel e información crucial que podría redirigir el desenlace. Perdona la interrupción, pero creo que todos debemos escuchar lo que he descubierto sobre Fernando. Es más que simplemente el líder que crees que es, dijo la nueva llegada, deteniendo a todos en seco. Miguel se preguntó si esa revelación lo catapultaría a un nuevo nivel de confrontación o si lo arrastraría aún más hacia el abismo. La respiración de Miguel se detuvo momentáneamente ante la aparición de aquella figura inesperada. Elena, su colega, había sido siempre una mente brillante, una estratega asombrosa, pero la crucialidad de su llegada en ese momento lo sorprendió. El ambiente, ya tenso, se oscureció aún más con la incertidumbre sobre lo que ella podría revelar. La atención se desplazó hacia ella, pero su mirada se mantuvo fija en Miguel, como si deseara transmitirle un mensaje oculto de aliento. ¿Qué es lo que sabes?, preguntó el alto directivo, abriendo la puerta a una conversación que podría cambiarlo todo. Elena se acercó, sus palabras fluyeron con la calma de quien ha pensado cuidadosamente cada frase. He estado investigando, y lo que he descubierto sobre las decisiones de Fernando en los últimos meses son irrefutables.
Hay un patrón que muestra cómo ha favorecido sus intereses personales en lugar de los de la empresa. Miguel sintió que su corazón volvía a cobrar impulso. Era como si las piezas del rompecabezas de sus dudas y temores fueran acoplándose por primera vez. Ella traía consigo información que podría avalar sus sospechas. Si había una oportunidad de cambiar la narrativa, podría ser este el momento decisivo. Pero, a la vez, el peso de la responsabilidad comenzaba a sentirse abrumador. ¿Por qué no lo compartiste antes?, inquirió Fernando, su voz entrecortada por un leve atisbo de nerviosismo, que antes había sido casi imperceptible. La reacción del jefe estaba lejos de ser indiferente. Era una señal de que la lucha de poder comenzaba a desmoronarse. Elena no perdió el ritmo, lo hice, pero temía las repercusiones. El ambiente aquí siempre ha sido hostil con quienes desafían la autoridad. Miguel lo sabe muy bien. Miró a Miguel, queriendo que comprendiera que su ayuda venía no solo de un lugar de lealtad, sino de un principio compartido, la necesidad del cambio. Miguel sintió un fuego renovado. No solo estaba luchando por su futuro, sino que, al parecer, contaba ahora con un aliado. La idea de que Elena también arriesgaba su posición para defender la verdad lo inspiraba y lo impulsaba a actuar más allá de sus miedos. Sin embargo, tenía que navegar con astucia. Un movimiento en falso podría hundir no solo sus esfuerzos, sino también a Elena. Tomando una respiración profunda, se dirigió a la sala. Si lo que dice Elena es cierto, entonces estamos en una encrucijada. Hoy tenemos la oportunidad no solo de discutir el liderazgo de Fernando, sino de reimaginar qué significa ser parte de esta empresa. Necesitamos un proceso de investigación que pueda validar estas afirmaciones. Las palabras de Miguel volaron en la sala, resonando en el silencio. La tensión palpable entre él y Fernando ahora mostraba una grieta inminente. El poder empezaba a cambiar de manos. Pero eso implica un riesgo, intervino el alto directivo en un tono más grave. Enjuiciar el liderazgo actual no es algo que se tome a la ligera. ¿Estás dispuesto a asumir esa responsabilidad, Miguel? La pregunta era una espada de doble filo. Miguel sabía que cualquier respuesta tendría repercusiones. Al mismo tiempo, la ambición por un cambio real comenzaba a retumbar en su interior, una fuerza poderosa que había estado guardando desde hacía tiempo. Era el momento de demostrar que estaba listo para enfrentar sus propios demonios. Estoy dispuesto, respondió ahora con la firmeza que había buscado. No solo por mí, ni por Elena, sino por todos nosotros. El futuro de esta empresa no puede depender de una sola persona. Sería un error continuarlo así. Una oleada de asombro y murmullos recorrían la sala. Algunos se mostraban interesados, otros atemorizados por la posibilidad de un cambio real. La mirada de Fernando reflejaba una dualidad de rabia y miedo. El control que había ejercido por tanto tiempo comenzaba a resquebrajarse. Sin embargo, Miguel no podía permitirse la necedad de dejar que una chispa de triunfalismo lo envolviera. Sabía que había todavía un camino largo por recorrer. La incertidumbre y la resistencia estaban a la vuelta de la esquina. Pero también había una oportunidad, ser el catalizador que transformara la cultura laboral viciada. El corazón acelerado de Miguel resonaba en cada palabra que pronunciaba. Vamos a poner sobre la mesa cada acción y decisión. Haremos que esta empresa se reinvente sobre principios éticos, porque ese es el verdadero éxito. Fernando, visiblemente enojado, tuvo que enfrentar su propia impotencia. Todo lo que había construido, basado en un liderazgo autoritario, comenzaba a tambalearse ante un nuevo concepto de colaboración y justicia. Mientras Miguel se preparaba para hablar nuevamente, se dio cuenta de que el momento que había estado esperando, el despertar de su liderazgo, finalmente estaba al alcance de su mano. Pero sabía que pronto debería enfrentar la reacción de Fernando, una batalla que definiría no solo su carrera, sino también el rumbo de su vida, y en el fondo, en su mente, resonaba una inquietante pregunta. ¿Realmente estaba preparado para lo que vendría? Un crujido en el silencio hizo que todos giraran la cabeza hacia la puerta nuevamente. Esta vez, era un ejecutivo más, conocido por instigar cambios radicales, que ingresaba a la sala con una expresión que prometía más revelaciones. Lamento interrumpir, pero existe algo que debes saber. Fernando no es quien tú crees que es. La presencia del nuevo ejecutivo desató un torrente de murmullos entre los presentes. Era un hombre de porte autoritario,
conocido por su capacidad para tomar decisiones drásticas y, a menudo, peligrosas. Miguel lo observó entrar, cada paso resonando como un metrónomo que marcaba el tiempo de un cambio inminente. La mirada en su rostro prometía información que podría transformar la narrativa establecida y, quizás, atenuar el desafío que había planteado. ¿Qué quieres decir con que Fernando no es quien crees que es?, interrumpió Elena con una mezcla de curiosidad y cautela, proyectando una confianza que Miguel deseaba también poseer. El ejecutivo tomó un momento antes de hablar, buscando el impacto que sus palabras podrían tener. La última reunión que tuvo Fernando con los inversores no fue solo sobre finanzas. Ellos están al tanto de algo más, algo que podría arruinar su reputación si se hace público. Miguel sintió como su corazón se disparaba. La oportunidad de desmantelar el dominio de Fernando parecía más accesible que nunca, pero también era consciente de los riesgos involucrados. Las cartas estaban en la mesa, pero la suerte no era su única compañera. Cada movimiento ahora tenía que ser calculado. La lucha era tanto contra el poder de Fernando como contra la propia incertidumbre que lo atosigaba. ¿Y por qué no lo has hecho público ya? La voz de Fernando estalló, cada palabra una mezcla de frustración y desafío. No tienes autoridad para afirmar lo que acabas de decir sin pruebas. El tono autoritario de su voz resonó en las paredes, pero Miguel, sintiendo un impulso de urgencia, interrumpió. Quizás sea el momento de ir más allá de las palabras. Este es un motivo suficiente para revisar el liderazgo y crear un equipo que esté dispuesto a confrontar la verdad. Fernando ha operado desde un lugar de conveniencia personal, y eso es inaceptable. La sala se sumió en un silencio tenso mientras todos sopesaban las implicaciones de lo que estaba sugiriendo. Miguel percibió la duda en los rostros de sus colegas y la mezcla de furia y temor en Fernando. Era un momento extraño de conexión, donde el miedo podía ser el catalizador que produjera la transformación del liderazgo. A pesar de la timidez que a menudo lo había acompañado, la voz dentro de él resonaba con más fuerza que nunca. Estoy dispuesto a ser el portavoz de este cambio. Si Fernando realmente no ha trabajado para el bien de la empresa, debemos tener la valentía de probarlo. No debemos temer enfrentar la verdad, cualquier que sea su forma, afirmó Miguel, sus ojos fijos en la figura de su jefe. Fernando retrocedió un paso, abrumado por la presión de las palabras humanas y, contra su naturaleza autoritaria, parecía vacilar. Miguel sabía que había traspasado una línea, pero también se daba cuenta de que había encendido una chispa de iniciativa en él. Sin embargo, la cuestión relevante para Miguel no solo era el poder que posibilitaba la verdad, sino cómo podía liderar la narrativa sin sucumbir a la presión del miedo. Este era un momento decisivo, no solo profesionalmente, sino también en su desarrollo personal. Cada palabra que pronunciaba era un reflejo de su determinación. Era el momento de abrazar su habilidad para influir en los demás, dar voz a sus convicciones y disfrutar con la autenticidad de su propio liderazgo. El ejecutivo que había traído la noticia de esta revelación lo miraba, como si viera en él una chispa que podría iluminar el camino hacia la verdad, pero Miguel sabía que no se podía subestimar el riesgo que conlleva el desafío a una figura de autoridad en una carrera corporativa de alto riesgo. Mientras la atmósfera se tornaba más tensa y los rostros de sus compañeros mostraban una mezcla de incertidumbre y esperanza, Miguel se preguntaba qué debían hacer a continuación. No podía errar en su cálculo, y Brasil, un recién llegado, ya parecía tener un impacto significativo. Era el momento de urdir una estrategia que no solo resguardara su carrera, sino que también facilitara un cambio positivo. Acabamos de empezar a destapar la verdad, murmuró para sí mismo, su determinación reforzada. Pero la verdadera prueba apenas comienza. Y en ese instante, un nuevo desafío surgió. Fernando, quizás acorralado, se inclinó hacia adelante y, con un destello de astucia en sus ojos, sonrió de una manera que hizo que a Miguel se le erizara la piel. Si crees que esto va a ser fácil, estás muy equivocado. Estoy a punto de jugar una carta que cambiará todo. La tensión en la sala era palpable, el aire parecía cargado de electricidad, como si cada persona ahí fuera consciente de que se estaba jugando el futuro de la empresa y de cada uno de ellos. Miguel sintió un nudo en el estómago mientras la sonrisa de Fernando, tan siniestra como intrigante, lo desafió a actuar. No podía permitirse vacilar. Este era el momento en que debía consolidar lo que había comenzado. Miguel, le interrumpió el nuevo ejecutivo, tú has dicho que estás dispuesto a liderar este cambio. Pero,
¿Qué acciones concretas has pensado tomar? Las palabras resonaron en la mente de Miguel, una invitación a asumir la responsabilidad que nunca había osado solicitar abiertamente. Era una oportunidad que requería más que solo valor, necesitaba claridad y un plan. Era el momento de demostrar no solo su capacidad de liderazgo, sino también su habilidad para pensar en los demás y crear un entorno colaborativo. Primero, creo que deberíamos establecer un comité que se encargue de la investigación sobre las actividades de Fernando, propuso Miguel con firmeza. No se trata solo de exponerlo, sino de garantizar que todas las decisiones futuras se tomen con una base ética y transparente. Debemos fortalecer la cultura organizacional y fomentar la apertura en la comunicación. La sala continuó en silencio, como si procesaran la magnitud de su propuesta. Las miradas reverberaban entre la incredulidad y un atisbo de esperanza, algo que nunca había sentido al presentar sus ideas. Había un murmullo de acuerdo sutil, algunos asintieron con un leve movimiento de cabeza. Y en el camino, necesitamos empoderar a los empleados, continuó, sintiendo que su voz resonaba más fuerte. No puedo estar solo en esto. Necesitamos a todos en el equipo del lado de la verdad. Esto debe ser una decisión colectiva. Juntos somos más fuertes. Para su sorpresa, un par de colegas comenzaron a murmurar entre ellos, y Miguel se sintió impulsado a mirar a Elena. Ella, que siempre había sido un faro de confianza, le devolvió la mirada con un destello de admiración en sus ojos. Ese pequeño gesto encendió una llama dentro de él. Se dio cuenta que no estaba solo en su intento de desmantelar la tiranía de Fernando. ¿Qué crees que pensará la dirección de la empresa sobre este giro?, interrumpió la voz de uno de sus compañeros, evidenciando los temores que Miguel conocía por experiencia propia. Es posible que enfrente resistencia, admitió, reuniendo su coraje para continuar, pero este es el momento de demostrar que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Los líderes se forjan en la adversidad, y este es nuestro momento. No podemos fracasar. El clima se intensificó, irradiando una mezcla confusa de genialidad y temor. Miguel sintió que su propio temor comenzaba a disolverse al experimentar que otros podían unir fuerzas a su alrededor. Sin embargo, en su interior, también se preguntaba si realmente estaba preparado para la guerra que se avecinaba. Fernando se mantuvo a la defensiva, pero su sonrisa había desaparecido. Crees que puedes ser el héroe de esta historia, ¿verdad? Pero recuerda, siempre hay consecuencias por desafiar el orden establecido. El tono de su voz estaba cargado de amenaza, y Miguel sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Era consciente de que la próxima jugada de Fernando podría ser devastadora. Sin embargo, también entendía que retroceder no era una opción, ya había cruzado una línea, y no podía permitirse mirar atrás, así que se llenó de valor y se dirigió a los presentes. Si vamos a avanzar hacia un nuevo camino, debemos estar listos para afrontar cualquier consecuencia. Está en nuestras manos construir algo mejor. Nunca permitamos que el miedo nos paralice. Con una determinación renovada, Miguel sintió que se despertaba dentro de él un sentido de propósito. Cada palabra se tornaba en un grito de batalla, y estaba preparado para el conflicto que se avecinaba. Sin embargo, la sombra de lo desconocido aún lo acechaba, y antes de que pudiera disfrutar de su momentáneo ardor, Fernando lo interrumpió con una afirmación imprevista: no necesito jugar más cartas. Ya he colocado un peón en su lugar, y es alguien que no esperaban. Miguel sintió que la energía en la sala cambiaba abruptamente. ¿A quién se refería? La incertidumbre lo envolvió, y supo que, en el juego del poder, cada decisión podría desencadenar una cadena de consecuencias inesperadas. El tiempo se estaba agotando, y las verdaderas batallas estaban por comenzar. La sala se llenó de murmullos inquietos, los rostros de sus compañeros se tornaron en una mezcla de preocupación y sorpresa. Miguel sintió como el peso de la incertidumbre se cernía sobre él como una sombra ominosa. La dura realidad de la que había hablado Fernando comenzaba a tomar forma, y con cada respiración, sus dudas se afianzaban. ¿Quién era ese peón en el cual Fernando había confiado para contrarrestar su movimiento? Miguel cerró los ojos una fracción de segundo, intentando reunir sus pensamientos. Motivarse en la duda no sería una opción. No podía permitir que la estrategia del enemigo le nublara su juicio. Este era su momento de brillar, no solo para salir adelante en su carrera, sino para ser el líder que necesitaba el equipo.
¿Cómo sabes que no estoy preparado para lo que venga?, se atrevió a preguntar. Su voz se alzó por encima del murmullo, una afirmación más que una pregunta. Fernando inclinó la cabeza, como si aceptara el reto. Solo espero que estés listo para lidiar con lo que se avecina. Crees que esta es una lucha entre nosotros, pero el verdadero juego es mucho más grande de lo que imaginas. Hay intereses en juego, y te sorprendería saber quién está apoyando mi causa. Las palabras de Fernando jugaban con la mente de Miguel, sembrando una semilla de preocupación. No podía dejar que esa incertidumbre lo distrajera. En ese mismo instante, Miguel se dio cuenta de que su vulnerabilidad se estaba convirtiendo en su mayor fortaleza. Lucharía no solo por su equipo, sino también por sus propios valores y principios. Lo sé, respondió, respirando hondo. Pero estoy preparado para salvar el futuro de esta empresa, y eso incluye enfrentar cualquier amenaza, dentro o fuera de esta sala. Avanzó hacia la mesa, buscando la mirada de cada uno de sus compañeros. Lo que parecía ser una estrategia defensiva se convertía en un acto de liderazgo genuino. Cada mirada que encontró resonaba en su interior, alimentando su determinación. El rostro de Elena captó su atención una vez más. Sabía que podía contar con su apoyo, y eso le daba un propósito renovado. La conexión que sentía con ella florecía en poder. La verdad era que, a pesar del miedo que lo invadía, había algo más profundo que simplemente desear cambiar su situación. Era el impulso de hacer lo correcto. Estarás rodeado de aliados, continuó, si decides abanderar el cambio, lo lograremos juntos. Los que pintan una realidad distorsionada no podrán detenernos. Nuestro compromiso por la ética y la transparencia nos hará invencibles. La sala comenzó a llenarse de un ambiente de resolución. Miguel pudo visualizar el impacto que sus palabras estaban generando. Era el momento de dejar huella y, a pesar de la incertidumbre que continuaba pesando en el aire, encontraba en ello una oportunidad para desafiar sus propios límites. Fernando, entretanto, mantenía el control de su expresión, pero la tensión en su mandíbula delataba una incomodidad evidente. Para Miguel, cada pequeño gesto del antagonista se convertía en un indicador del impacto que sus propuestas generaban. Aquel desafío era una oportunidad no solo para reivindicarse, sino para despertar la fuerza colectiva del equipo, pero en el fondo, Miguel sabía que esto era solo el comienzo. La verdadera batalla no era solo contra Fernando, sino contra todos aquellos que se habían dejado llevar por la corrupción y el miedo. Miguel tenía que estar preparado para el momento en que la verdadera lealtad se vería puesta a prueba y las traiciones pudieran surgir de donde menos lo esperara. Las palabras de Fernando resonaban nuevamente en su mente. Siempre hay consecuencias por desafiar el orden establecido. ¿Qué precio tendría que pagar por su nobleza? Mientras la reunión se acercaba a su final, Miguel sintió un escalofrío recorriendo su espalda. La armonía que había construido comenzaba a tambalearse, y la esperanza se entrelazaba con el miedo. Sin embargo, su convicción se mantenía firme. En su corazón, sabía que debía preparar sus próximos pasos. Una sombra se alargó en la puerta de la sala. La figura se perfilaba con un aire de desafío, un rostro conocido pero que nunca había imaginado en su contra. Miguel sintió que su respiración se detenía en anticipación. ¿Era este el peón que Fernando había movido? Todo lo que creía saber estaba a punto de cambiar radicalmente, y lo único claro era que el verdadero desafío se había desatado. Miguel se enfrentó a la figura en la puerta, su mente zumbando con preguntas. Aquella presencia era la última que deseaba encontrar en ese momento. Carla, su compañera, siempre había sido la más cercana a Fernando en la jerarquía, ocupando una posición que le permitía influir en decisiones clave. Pero ahora, sus ojos se encontraban con los de Miguel, y la intensidad de su mirada lo desafiaba de un modo que nunca había anticipado. ¿Qué haces aquí, Carla?, preguntó Miguel, intentando mantener la compostura a pesar del nerviosismo que comenzaba a deformar su voz. Vengo a aclarar algunas cosas, respondió, con una seguridad que contrasta con el temblor que sentía en su interior. Miguel se percató de que no solo era una lucha contra Fernando, ahora se encontraba ante un frente inesperado. Era momento de actuar, de reafirmar su liderazgo. ¿Acaso estás aquí para respaldarlo? Porque no voy a permitir que su juego nos arrastre a todos, desafió, despojándose de cualquier rastro de inseguridad. Carla sonrió, pero había una dureza en su expresión que Miguel no había notado antes. No estoy aquí por él, Miguel.
Quiero asegurarme de que no te equivoques al pensar que estás solo en esto. La manera en que te plantaste frente a Fernando fue impresionante, pero hay más en juego de lo que crees. Las palabras de Carla resonaron en el aire cargado de tensión. Miguel sintió que una chispa se encendía en su interior. No tendría que lidiar con esto en solitario, y eso era un alivio. A pesar de las dudas, la claridad brillaba con más fuerza. Allí había una oportunidad de coalición, de unión contra el sistema corrupto que amenazaba con devorarlos a todos. Pero eso también significaba que Miguel debía aprender a confiar, algo que se le había sido natural, pero que los últimos acontecimientos habían puesto a prueba. ¿Por qué debería confiar en ti? Has sido parte de este entorno oscuro, replicó Miguel, cuestionando sus intenciones. La voz de su intuición luchaba por predominar sobre la necesidad de apoyo. Carla lo miró con honestidad. Porque todos tenemos nuestras decisiones que tomar y nuestras batallas que pelear. Yo veo el potencial en ti, Miguel. Quiero ser parte de este cambio, así que, o te unes a mí, o seguimos formando parte del mismo ciclo de miedo y ambición desmedida. Miguel sintió como un velo se levantaba en su mente. La propuesta de Carla era un dilema moral. ¿Podría recibir ayuda de alguien que había navegado en esas aguas turbias? Pero la otra opción era enfrentarse solo. La perspectiva de un compañero inesperado comenzaba a parecerle un recurso valioso. Necesito saber que no vas a dar marcha atrás, ni siquiera por un segundo, dijo Miguel, su voz apenas más que un susurro, una mezcla de desafío y anhelo. Te lo prometo. Juntos podemos marcar la diferencia, respondió Carla con convicción. Aquella promesa resonó en su mente como un latido, una nueva posibilidad que se encendía. Mientras la conversación se desarrollaba, la presión que había sentido en su pecho comenzó a liberarse. No solo se trataba de rescatar la empresa, sino de redefinir su propia identidad como líder. Su determinación emergía más fuerte, empujándolo hacia un destino que poco a poco se revelaba ante él. Sin embargo, el eco de la inquietud lo seguía asediando. ¿Podría realmente confiar en Carla y en su compromiso? Antes de que pudiera responder, el sonido del teléfono cortó el silencio. Era un mensaje inesperado de un contacto reservado. He oído rumores sobre traiciones inminentes. No confíes en nadie. Miguel frunció el ceño y miró rápidamente a Carla. La revelación lo golpeó como un rayo. El panorama había cambiado nuevamente. Parece que estamos en un juego más peligroso de lo que imaginábamos, le dijo a Carla, el aliento entrecortado por la súbita urgencia. Sus corazones latían al unísono, conscientes de que la lucha se intensificaba. Fernando no era su único enemigo. La red de engaños se expandía, y las sombras se alargaban sobre ellos. A medida que la mente de Miguel giraba en torno a la nueva información, supo que estaba a punto de entrar en un laberinto de alianzas inciertas y traiciones ocultas. ¿Podría encontrar la verdad en medio del caos antes de que fuera demasiado tarde? La única certeza era que tendría que desentrañar los secretos oscuros que acechaban antes de que lo consumieran. La sala de juntas se había convertido en un campo de batalla. Miguel se sintió como un gladiador, enfrentándose a la feroz mirada de Fernando, que lo desafiaba desde su trono. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la incredulidad y las conspiraciones comenzaron a transformarse en un motor de cambio dentro de él. Su crecimiento ya no solo era personal, era un compromiso que establecía con sus compañeros, con su propia conciencia. Miguel, armado con su propuesta y la denunciación de Carla, se dio cuenta de que su voz había resonado más allá de sus propias expectativas. Había comenzado un proceso que, aunque complicado, prometía una realineación ética dentro de la empresa. La presentación inicial, que había sido un acto de desesperación, se convirtió en un manifiesto. Aquel día, no solo había esperado la desaparición del desprecio de Fernando, había encarnado la posibilidad de un nuevo liderazgo. La reacción positiva de algunos de sus colegas durante la reunión lo abasteció de un aire nuevo, un sentido de pertenencia que nunca antes había sentido. Cuando Miguel habló de la necesidad de un comité que investigara las acciones de Fernando y prometiera derrocar prácticas opacas, pudo observar rostros de estima y admiración. Su capacidad de unir fuerzas le reveló un camino aún no recorrido. Con Clara apoyándolo, había comenzado a forjar un espacio en donde la colaboración y la apertura se antepusieron a la ansiedad. Juntos establecieron diálogos abiertos con otros colegas,
creando un ciclo de confianza que cimentaba cada propuesta. La lucha contra el autoritarismo no era solo un impulso de Miguel, era un llamado colectivo hacia la transparencia. Cada reunión, cada discusión, alimentaba una energía renovadora que le recordaba la promesa de la dignidad, aquella que su madre había manifestado. El momento decisivo llegó cuando, tras varias semanas de arduo trabajo, se convocó a una reunión que tenía como objetivo evaluar las propuestas de Miguel. Las miradas expectantes concentradas sobre él lo llenaron de una gran responsabilidad. La sala vibraba de tensión. No era solo un cambio en la dirección de la empresa, era la culminación de su viaje, la reivindicación de su dignidad. Mientras presentaba su propuesta, Miguel no solo habló de cifras y datos, sino de un futuro en el que la ética y el éxito financiero podían coexistir. Las palabras fluían como corrientes de agua, llevando consigo todo el peso de las dudas pasadas. Él se había transformado. Gracias a su valentía, no solo estaba empoderando a sí mismo, sino también a sus compañeros, y esta vez escuchó elogios en lugar de sarcasmo. Cuando terminó su exposición, un silencio reverberante ocupó el espacio. Finalmente, un alto directivo se pronunció: Miguel, has demostrado no solo visión, sino también un compromiso genuino. Este enfoque podría ser la brújula que necesitábamos. Aquellas palabras resonaron en su interior como un himno, marcando el clímax de su transformación. Miguel sintió el peso del mundo desvanecerse de sus hombros. No solo había ingresado en la arena de la lucha corporativa, había conquistado su lugar. La votación fue unánime a favor de su propuesta. Miguel se dio cuenta de que no había sido un simple sueño, era un viaje hacia la autoafirmación, hacia la recuperación de su voz y la dignidad perdida. Mientras el aplaudido eco de sus compañeros envolvía el ambiente, comprendió que había demostrado su capacidad no solo de ser escuchado, sino de ser un agente de cambio real. De esta manera, Miguel se adentró en una nueva etapa de su vida, no solo como un empleado más, sino como un líder emergente. La sombra de Fernando se disipó, y aunque el camino por delante aún estaba lleno de desafíos, Miguel había cultivado la confianza y el reconocimiento que le permitirían navegar con claridad. Había alcanzado un estado de plena realización, abrazando su papel como un defensor del cambio. La transformación estaba completa, y Miguel se sintió finalmente en paz con su historia, sabiendo que el camino que había trazado era luminoso y lleno de posibilidades. Este era el final del capítulo de su dolorosa experiencia, pero el principio de su eficacia profesional. Si disfrutaron esta intensa transformación, en este momento, necesitan suscribirse ahora. Suscríbanse de inmediato al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Deseen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final de esta historia impactante, y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deben ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.